Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y entramos de lleno a este tema, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre la libertad sindical. Y para ampliarnos el tema tenemos a nuestro compañero Benjamín Sevilla García, quien él es directivo nacional de ANEP y también es representante de la Secretaría Juventud de ANEP. ¿Cómo está, Benjamín? Hola, Yarela, muy bien, gracias. Benjamín, para iniciar, explicarle a los afiliados y a la gente de qué es una opinión consultiva, de qué trata esta opinión consultiva. Bien, usted usa el término adecuado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión consultiva en respuesta a la consulta realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance de las obligaciones de los estados bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical en relación con otros derechos y la aplicación desde una perspectiva de género. ¿Cuáles son los aportes en este caso de esta opinión consultiva? Claro, hay aportes muy importantes. Recordemos que la Corte hace una reformulación de las preguntas que le hace la Comisión y en este caso responde a las siguientes. ¿Cuál es el alcance de los derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al derecho de huelga y su relación con otros derechos como el de libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión? Esta sería como la primera pregunta. Una segunda que tiene que ver con cuál es el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de todas las formas de discriminación y de la violencia en el ejercicio, de sus derechos a la libertad sindical, al derecho de huelga, al derecho de la negociación colectiva. Esta sería como una segunda pregunta. Y finalmente, ¿cuál es el alcance, del deber del Estado como tal o de los Estados parte para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes o lideresas de las organizaciones sindicales? También hay algo novedoso dentro de esta pregunta y es que precisamente en esta reformulación encierra un tema muy importante que tiene que ver con las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas con el trabajo en un contexto de cambio del mercado de trabajo mediante el uso de las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con teletrabajo y el uso de las tecnologías y cómo regular las relaciones de trabajo. En ese sentido, de esas son como las tres grandes ramas de la consulta, preguntas. A nivel país, a nivel de Costa Rica, ¿qué pasa con esas leyes que ya fueron aprobadas y que van contrarias a lo que establece esta opinión consultiva? Bueno, yo creo que Costa Rica siempre se ha presentado al mundo como defensora de los derechos humanos, como abanderada en este tema, y por consiguiente tenemos la obligación como Estado de adaptar nuestras leyes, la normativa interna, el derecho interno, a la normativa internacional en materia de derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, y en este caso la opinión consultiva, creemos nosotros, es vinculante, así como la reciente que pasó, ¿verdad?, que hizo todo un cambio en la normativa. Esta opinión consultiva tiene que generar cambios en la normativa, sobre todo de estas últimas tres leyes que se han aprobado, la de fortalecimiento de las finanzas públicas, la de huelgas y esta que se está manejando ahorita en la sala constitucional. Entonces, en este sentido, creo que uno de los primeros desafíos es que no sé si los señores magistrados y la señora magistrada van a tener que hacer un control de convencionalidad para aplicar cuál es el alcance de esta opinión consultiva, o si nosotros como Estado nos vamos a apartar de nuestra obligación moral que tiene el país, sobre todo que tenemos la Corte en este país y que Costa Rica no puede apartarse de la responsabilidad que tiene de ser garante de los derechos humanos y obedecer todos los parámetros, todos los lineamientos, toda la vamos a ver las directrices que se dictan en esta opinión consultiva. No sé si Costa Rica va a correr el chance de, del máximo Tribunal de Derechos Humanos de la región, de no prestarle atención a la opinión consultiva de este máximo, porque es una opinión consultiva. Porque recordemos que es opinión consultiva, pero si eventualmente estos procesos se elevan desde un punto de vista contencioso, pues ya sabemos cuál va a ser la línea que va a seguir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver.
Bajo ese panorama, ¿qué pasa si la Sala Constitucional se pronuncia contrario a lo que establece esta opinión consultiva o a esos proyectos que están en disputa en este momento en la Sala Constitucional? Bueno, yo como le reitero, yo esperaría que el país, como ha mandado mensajes claros con respecto a otras opiniones consultivas, adopte con todas las de ley, adopte en plenitud las directrices, las recomendaciones, la opinión consultiva de la Corte y mejore o adapte la normativa interna. Creo que ese es el camino correcto, es la forma de ser garante de derechos humanos en este país, del derecho humano o de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Y no esperaría que el país pues se oponga, porque al de hacerlo me imagino que van a tener que responder posteriormente a procesos contenciosos y ya la Corte pues por así decirlo ya dijo lo que corresponde respecto de los derechos de las personas trabajadoras, de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. Ya la Corte ha dicho al respecto de esos asuntos, entonces yo creo que el camino que le queda únicamente a Costa Rica es aplicarlo. Es vinculante y tiene que adaptar la norma. Explicarle un poco a los afiliados que, bueno, y para finalizar el tema, que la ANEP entregó sus observaciones, ¿verdad?, el 13 de enero del año 2020, ¿verdad? Un poco ¿qué se rescata de esas observaciones que presenta la ANEP en su momento? Claro, vieras que es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos que la Corte ha dicho. Primero porque cuando se pidió observaciones a los estados, se pidió observaciones a las instituciones, a las universidades, a una serie de organizaciones no gubernamentales y demás, a las organizaciones sindicales. Bueno, en Costa Rica tengo conocimiento de la ANEP que presentó observaciones y creo que como una organización más. Y uno de los temas novedosos es que ANEP específicamente hace la consulta de los derechos que les asisten a las personas de los cuerpos de policía y la opinión consultiva aborda el tema, indicando que aquellos que pertenecen a los cuerpos de policía tiene que verse diferente como los grupos o cuerpos de seguridad o fuerzas militares o fuerzas armadas. Entonces, primero hace esa diferencia entre fuerzas armadas y cuerpos policiales o personal policial, indicando que el personal policial es más civilista y por consiguiente tiene derecho a hacer manifestaciones públicas y pacíficas, pero también hace alusión de que puede presentar solicitudes, puede reunirse para hacer solicitudes a sus jefaturas, pero vamos, el tema medular es que puede hacer manifestaciones públicas de manera pacífica, dando espacio a algo que desde ANEP hemos dicho siempre que los miembros de los cuerpos de policía tienen este derecho por ser policías civilistas en el país. La Corte se refiere también a la importancia de la estabilidad laboral y medidas especiales de protección en favor de las personas trabajadoras en tiempos de pandemia. En este momento creo que la Corte ha sido muy atinada en dar este tipo de opiniones. Reconoce la libertad sindical como un derecho humano y por consiguiente el Estado tiene el deber de garantizar que las personas puedan ejercer libremente este derecho. Y también incluye el de tomar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho como tal. Señala que los sindicatos y sus representantes gozan, y esto es muy importante, de una protección específica para el correcto desempeño de sus funciones. ¿Qué otro aspecto nos parece muy importante en virtud de todos estos asuntos que se han venido dando con estas leyes en el país y demás? Señala que el Estado debe garantizar que los requisitos formales para la constitución de sindicatos no tenga un grado de detalle que genere un efecto, vamos a ver, disuasivo para la constitución por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que no se exija un número de afiliados tan alto que no se pueda llegar y que entonces no se pueda hacer la organización sindical. Indica también que la fijación de condiciones de elegibilidad de dirigentes incluyendo la reelección de algún dirigente o dirigente, en este caso, debe estar a cargo de los propios afiliados, es decir, no tiene que haber injerencia por parte del Estado en este aspecto. Y hay un tema importantísimo también que me parece que hay que indicarle a nuestros afiliados y nuestras afiliadas, y es que con respecto a la negociación colectiva, menciona el tribunal que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente, vean la frase, esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios
para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y de promover sus intereses. Es decir, que la negociación colectiva no puede ser vaciada de contenido como se ha dado en estos días con estas leyes que se han estado presentando en el país. Indica que el Estado debe, vea qué interesante, en contextos de estabilización económica, privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público. Creo que esto es algo que debe llamarnos la atención y que debe ser un mensaje directo para los señores y las señoras magistradas en este país. Y finalmente hay otro aspecto determinante, y es que no se pueden poner límites, indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede poner límites a la duración de la huelga, puesto que por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de las personas trabajadoras, no puede predeterminarse, es decir, no puede ponerse tantos días para la huelga X, y señala específicamente en esta consulta 3 tipos de huelga que están. Por ejemplo, la primera es la de naturaleza laboral, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo o de vida de las personas trabajadoras, de vida digna. La de naturaleza sindical, que tiene que ver con todos los derechos y las libertades que les asisten a las organizaciones desde un punto de vista colectivo, y las que impugnan políticas públicas. De manera que, para aquellos que tenían la discusión que en políticas públicas solo es permitido cierta cantidad de días para la huelga, pues aquí la Corte simple y sencillamente le está diciendo no es posible. Las huelgas no se les puede poner una cantidad de días. Benjamín, ¿cuál es el paso siguiente ahora con este documento que emite la Corte? ¿Qué sigue ahora? Vea, yo esperaría que el Estado, por su obligación de actuar de buena fe, como le corresponde, por ser el país donde tenemos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por presentarse al mundo como un país respetuoso de los derechos humanos, pues simple y sencillamente acate en todos sus extremos la opinión consultiva. Si esto no pasa, que Costa Rica no creo, como le reitero, que vaya a correr ese chance, porque quedaría muy mal parada frente al mundo como alguien que no está garantizando los derechos humanos de una población importantísima en el país. Entonces se estaría exponiendo a procesos de demandas internacionales, como ya pues se conoce que se está preparando en el país para estos escenarios. Agradecemos al compañero Benjamín por sus aportes en este tema. Aportar también que Benjamín es abogado y maneja bastante bien el tema de derechos humanos, y recordarles a usted, afiliado y población en general, seguirnos en nuestras redes sociales, así como en la página web www.ane.cr. Muchas gracias.